¿Qué tal, refugiados? Antes de comenzar con el nuevo video, no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta y compartir los demás videos. Hablar de la conquista del Tahuantinsuyo es muy complejo. Siempre se nos ha dicho que dos de las causas principales de la conquista de uno de los imperios más poderosos de ese entonces fue el conflicto de Huáscar y Atahualpa y el poderío militar de los españoles. Sin embargo, gracias a nuevas investigaciones y nuevos análisis de historiadores, estas causas, la principalmente el conflicto de Huáscar y Atahualpa, se ha ampliado y la otra ya no tiene mucha validez. Para iniciar este nuevo video, es necesario conocer quién era un conquistador. ¿Qué era un conquistador? El historiador Rafael Concha Sánchez nos menciona que un conquistador era un guerrero, un cruzado, un hombre del antiguo régimen, que buscaba riqueza no para hacerse más rico o poderoso o tener más dinero, sino para mantener el statu quo. La conquista fue en un principio no financiada por la corona española. Cada conquistador se arriesgaba y tenía que recaudar propios ingresos para poder lograr tal hazaña. Es así que dentro de nuestra típica historia se nos han dicho que eran tres los socios de la conquista: Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Sin embargo, esto va mucho más allá. Hemos iniciado diciendo que los conquistadores eran una suerte de pequeños empresarios, y era verdad. Hernando de Luque no era un socio de la conquista, era la imagen de un socio que no quería aparecer dentro de la conquista, y su nombre era Gaspar de Espinosa. ¿Quién era Gaspar de Espinosa? Un banquero de Valladolid, un acaudalado empresario español, lo que hoy conoceríamos como un testaferro, lo que generalmente se conoce en nuestra política. Cada conquistador español invertía en cada exploración. ¿Cuál era su ganancia o su efecto? El botín, repartirse tierras con la riqueza que encontraba en el territorio descubierto. En el segundo viaje que realiza Francisco Pizarro en 1526 al Perú, donde desembarca en Tumbes y llegando incluso a visorar Chan, descubre lo imponente que era el Tahuantinsuyo. Es por eso que decide volver a España para luego retornar y al fin poder iniciar la famosa conquista del Tahuantinsuyo. Es en su viaje, en su regreso a España, donde recién la corona española legitimiza la conquista. Era importante porque la corona fiscalizaba, daba autorización, daba el marco jurídico global, el monopolio de la conquista. ¿Sabían los incas de la existencia de los españoles? En el segundo del viaje ya Huayna Cápac se había enterado de la llegada de los españoles. Es más, ocurre la famosa viruela o de estas enfermedades que al final terminarían con la vida del inca Huayna Cápac y de su sucesor. Al tercer viaje, a la llegada ya de Pizarro al Perú, a lo que hoy conocemos como el Perú, se da cuenta del conflicto interno que había entre Huáscar y Atahualpa. Hay que empezar a tomar argumentos válidos y dejar de lado aquellos argumentos que no tienen sentido, como por ejemplo los de la iglesia, quienes decían los españoles habían tenido la bendición de Dios porque dentro del imperio del Tahuantinsuyo se realizaban prácticas que iban en contra de lo que dictaminaba la Biblia, como los famosos incestos. O algunos, incluso historiadores occidentales de aquellos tiempos, decían que había una superioridad racial de los españoles hacia el Tahuantinsuyo, o como los argumentos del historiador
José de la Riva Agüero, que decía que los incas, que toda la clase indígena era ignorante y que merecía ser gobernada por los españoles. Los españoles entendieron lo difícil que era esta travesía. Pizarro lo entendió muy bien, y es por eso entender la realidad geográfica que había dentro del Tahuantinsuyo. Recordemos que la conquista tenía que tener en cuenta características como armamento, hombres, alimento. No era una cuestión fácil de lograr. La conquista y el conflicto interno de Huáscar y Atahualpa es un tema importante de analizar, muy a profundidad, que puede ser analizada en otro video, pero que debe ser resumida en una característica. Huáscar y Atahualpa eran descendientes de Huayna Cápac. Como mencionamos, una enfermedad acabó con la vida de Huayna Cápac y su sucesor. ¿Quién era el verdadero sucesor de Huayna Cápac? El verdadero sucesor de Huayna Cápac era Ninanku Yuchi, que también falleció por culpa de estas enfermedades. El conflicto interno entonces dejó al imperio del Tahuantinsuyo sin heredero. Aquí también vale otra aclaración y romper otro de esos malos mitos que nos dejó el conocimiento español, en decir que los españoles dejaban como heredero al siguiente sucesor, al hijo mayor. Eso es propia de la herencia occidental, porque los españoles, tal como mencionan los cronistas, y uno de ellos, el Inca Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala, tenían diferentes formas de elegir a su sucesor. No siempre era el primer hijo, era o tenía que pasar una cierta evaluación, o podía ser el más preparado, el más capaz, el más consecuente para la guerra y sobre todo el más capaz para gobernar. Es así que con la muerte de Huayna Cápac y con la muerte de su sucesor entró un verdadero conflicto dentro del Tahuantinsuyo, el enfrentamiento de Huáscar y Atahualpa. Atahualpa con el lado de los Jurincuscos, los de abajo, la parte baja del Cusco, y los Janancuscos con Huáscar, iniciaba esa disputa que venía desde hace mucho tiempo. Los Janancuscos habían empezado a gobernar con Inca Roca, y los Jurincuscos se vieron desplazados de ese poder. Es por eso cuando ven que se encontraba en controversia quién iba a ser el sucesor de Huayna Cápac, los Jurincuscos vieron la oportunidad para recobrar ese poder. Huáscar, quien era el legítimo sucesor de Huayna Cápac, no tuvo una relación amigable con las personas del imperio del Tahuantinsuyo, con los generales que habían servido hasta la muerte a su padre Huayna Cápac, con los orejones, con las patacas reales y con la mayoría de nobles del imperio. Sin embargo, no solamente fue la soberbia también de Huáscar uno de los argumentos del derrumbe del Tahuantinsuyo, también lo fue Atahualpa. Huáscar en general quiso introducir reformas dentro del imperio. Una de ellas era quitarle el poder que tenían las panacas y por las cuales iban, porque muchas de ellas se encontraban las que querían que sus hijos sean sucesores de Huayna Cápac. Estas disputas que habían generado un conflicto interno. Eso no le agradó a muchos y Huayna Cápac también empezó a generar rivalidades. Eso lo sustenta muy bien el historiador Waldemar Espinosa. Porque, ¿qué dice el historiador Waldemar Espinosa? El conocimiento, dice Waldemar Espinosa, estableció que la sucesión inca se le daba al hijo mayor, algo que con el tiempo ya fue rebatido. Ni en el Tahuantinsuyo, ni en los señoríos existió un tipo de sucesión genealógica de acuerdo al orden del nacimiento de los hijos herederos. Huayna Cápac, nos dice el historiador, nombró como sucesor a Ninanku Yuchi, que hemos mencionado. Sin embargo, el fallecimiento del heredero sorprendió a los nobles. Los cronistas que apoyan la idea de que Atahualpa es hijo de una princesa quiteña tomaban posicionamiento occidental para dar respuesta. Intentaban justificar el asesinato del Inca, dándolo a conocer como un bastardo que quiso quitarle el poder al verdadero heredero, en este caso Huáscar. Pero fueron solo 168 españoles los que lo conquistaron. No, tuvieron apoyo. ¿De quiénes? De los propios señoríos que habían gobernado el Tahuantinsuyo. Cuando los incas conquistaban territorios,
no eran tan sanguinarios como lo fueron los españoles con nosotros. Primero, invitaban a estos señoríos a incorporarse al imperio del Tahuantinsuyo, pero ya cuando estos mostraban tener resistencia, recién utilizaban la fuerza. Existieron muchos señoríos que no quisieron ser gobernados por los incas, se resistieron hasta el final. Uno de ellos fueron los huancas. Los huancas, los chachapoyas, los chimú, fueron ese grupo que apoyaron tenazmente a los españoles para conquistar y derribar el Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Primero, ¿quiénes eran los huancas? Que van a ser los principales aliados de los españoles, incluso hasta después de la conquista española, durante mucho tiempo incluso del virreinato. Los huancas eran uno de los señoríos que apoyaron incondicionalmente a los españoles. ¿Quiénes eran ellos? Un grupo étnico muy fuerte que conformaban más de 70 años que dominaron todo el Valle del Mantaro durante el periodo intermedio tardío, o como el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras menciona, el segundo desarrollo regional. ¿Eran fuertes los señoríos? El historiador Waldemar Espinosa nos afirma que el poderío de un estado regional se medía por la cantidad de tierras cultivables, de cosechas, de ganado y material humano que se obtenían y vivían dentro de los linderos. Podemos afirmar, por ello, que antes del dominio inca, los señoríos habían generado un espacio nacional e internacional, como utilizando estos términos actuales, pero sobre todo la clase élite gobernante de estos señoríos no dependían de nadie. Es por eso que cuando los incas los dominan, no estaban de acuerdo, porque les quitaron mucho de sus privilegios. Ya no dependían, tenían que consultar con los representantes del Inca para tomar decisiones. Es por eso cuando ven la llegada de los españoles como enemigos de los incas, definen todo esto en una palabra: libertad. Recobrar la libertad y recuperar sus privilegios. Así, con este panorama crítico de conflicto interno, Pizarro supo muy bien jugar a doble cachete. Es decir, parecía que estaba a favor de un bando y de otro, mientras veía cómo los incas se destruían mutuamente. El vencedor del conflicto interno del Tahuantinsuyo fue Atahualpa, pero la soberbia fue mucho superior a la que tenía o tuvo Huáscar. Eso ocasionó el fin, la decadencia del imperio de los incas. Ayuda de los propios señoríos gobernados por los incas. Un gran poderío económico con los conquistadores. Un conflicto interno que nos llevó a la destrucción. Todas esas fueron razones importantes de la caída de uno de los imperios más grandes que ha tenido el mundo y la historia en general. Es así y mucho más analizable entender que el Tahuantinsuyo sufrió una decadencia por propios factores internos, pero también externos. Los internos, como el de Atahualpa, queriendo ser o creerse él el máximo representante hijo de Dios, con los mitos incluso que había generado en decir que cuando se escapó, cuando lo capturó en la primera batalla, el ejército de Huáscar, se escapó habiéndose convertido en una serpiente, se creía el hijo de Dios, un Dios, y creía que con solo la presencia de él, los españoles iban a huir de sus territorios. Eso no fue así. Pizarro terminó provocando que Atahualpa mandara a asesinar a Huáscar y luego, con esta excusa, asesinara a Atahualpa. Así fue nuestra historia. Nos vemos en un próximo capítulo del Refugio de la Historia.